cómo hicimos el trabajo. Nos dividimos primero, un poco las distintas consignas entre nosotros para hacerlas más específicas, cada uno, y después medio que corregimos todo en conjunto para poder ver quizás los errores que tenían los demás y poder ayudarnos entre nosotros. Y también como los chicos que presentaron antes, lo que hicimos fue también con el PowerPoint un poco ir haciéndolo a medida que íbamos haciendo las preguntas. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo surge un monopolio? Que es algo más general, no tanto del caso particular de Netflix. Un monopolio surge no teniendo sustitutos cercanos y teniendo barreras de entrada. ¿Qué son las barreras de entrada? Las barreras de entrada pueden ser naturales, de propiedad o legales. Estas barreras de entrada, yo acá en el PowerPoint puse en la siguiente diapositiva unos ejemplos de algunas empresas. Naturales puede ser Amazon, que pueden tener una economía de escala. De propiedad, OPEP, la OPEP. Y legales, la Autopista del Sol, que son las que obtienen las licencias para hacer las autopistas. Después, a ver, la siguiente, eso. Después, estas son otros que son ejemplos de empresas que no tienen sustitutos, que no tienen sustitutos cercanos. Y luego paso a hablar del tema de Netflix en particular. La pregunta de Netflix es si intentó monopolizar la industria. Me pareció interesante primero hacer una aclaración y diferenciar, porque leí en muchos lugares que decía que Netflix intentó o monopolizó la industria del streaming o del cine y de las películas. Creo, y llegamos a la conclusión de que la industria del cine y las películas no es la que monopolizó Netflix. Tampoco la del streaming, porque YouTube es una de las más grandes y claramente Netflix creo yo que no está o no estuvo en ese momento a la altura. Netflix lo que hizo en realidad fue monopolizar, digamos, un negocio con de micropagos. Para eso, ellos, con ese sistema de micropagos, ellos lograron llegar la comodidad y la facilidad de tener el servicio de películas y de televisión en una casa. Bien, la otra pregunta es si Netflix puede considerarse como un monopolio. Creo que Netflix ha sido un monopolio en ese sistema de negocio, pero en el sistema de hoy en día ya no se puede considerar más un monopolio porque hay otras marcas como Amazon Prime, Disney y muchas de ellas. También lo que hace Netflix hoy en día es producir su propio contenido. Y empresas como Disney, por ejemplo, le empezaron a sacar sus contenidos para directamente distribuirlas ellas. También, bueno, está HBO, hay un montón. Entonces, me parece correcto decir que Netflix monopolizó en algún momento ese tipo de negocio, pero hoy en día ya no lo es más. Es uno de los mayores, de las mayores empresas en este rubro, pero ya no es más un monopolio de esto. Bueno, paso a mi siguiente compañero que hace la presentación. Bien. A ver. Ramiro, ¿se escucha, Ramiro?
te paso. A ver. Eduardo, va vos, creo. Ah, creo que se fue por eso. Bueno, si no. Bueno, si no, vamos y voy diciendo lo que puso, que bien lo leímos, pero bueno, era su tema y bueno, la pregunta es ¿qué es la descripción de precios? ¿Cómo se utiliza para aumentar las utilidades económicas? Si establece Netflix un precio único por el servidor que brinda o discrimina precios y de qué manera se ve afectado el excedente del consumidor. ¿Se escucha bien, no? Sí, La discriminación de precios es una práctica que consiste en cobrar por el mismo bien o servicio distintos precios a diferentes consumidores, aunque el costo de producir el bien o brindar el servicio no sea el mismo, ¿no? Esto le permite a las empresas obtener mayores beneficios en cuanto a cobrar una única tarifa por el hecho de tener un acceso más grande a la variación de consumidores, lográndose más accesibles el producto del consumidor y por ende aumentando la utilidad económica. El vendedor debe cumplir 3 condiciones para poder aplicar discriminaciones de precios. Ahí están las 3. Tener algún tipo de poder en el mercado. Si no puede establecer un precio por encima del costo marginal, no puede discriminar. Poder reconocer las distintas disposiciones a pagar. Saber leer el mercado, conocer cuándo está dispuesto a pagar el consumidor. Y la tercera es poder evitar o limpiar el arbitraje. No permitir que los compradores que pagan precios bajos le vendan a los que pagan precios más altos. La otra. Y la otra pregunta dice que Netflix tiene diferentes precios. Ahí está. La otra. Netflix tiene diferentes precios para los paquetes de streaming que ofrece. Uno paga por una cantidad de pantallas que quiere habilitar para su uso simultáneo. Se puede argumentar que una familia tiene que pagar una mayor cantidad de dinero por Netflix que una persona que vive sola y es soltera. Suponiendo que un sábado a la noche el padre de la familia se pone a ver una serie y él vive solo y es soltero, hace lo mismo. Los dos están utilizando el mismo servicio con la misma calidad y opciones que aunque uno pague más que el otro. Esta empresa global de streaming también tiene en cuenta al consumidor con un ingreso bajo. Hace unos meses lanzó al mercado en países humildes la opción de low cost, brindando su servicio en las pantallas de celular del usuario. Netflix tiene precios diferentes a nivel global e incrementan sin ninguna sincronía. Por ejemplo, a comienzos de este año Netflix subió sus precios en Estados Unidos y América Latina, pero no en países como España. En conclusión, Netflix sí discrimina los precios, se adapta al poder adquisitivo del consumidor por región y por lo tanto puede ser visto como un eje del excedente del consumidor. Ahí está. Bien. Bueno, y esta me tocaba a mí justo. ¿Cuáles fueron las estrategias de los fundadores de Netflix para lograr su expansión en el mercado? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas actualmente? Y si tienen competidores. Bueno, el grupo anterior, Netflix empezó todo ofreciendo un alquiler de películas en DVD a través de una solicitud realizada por un usuario cuya logística era enviando por un sistema postal. En este sistema, el usuario pagaba por cada película a un coste específico. En el 98 se lanzó el sitio web de Netflix.com para vender y alquilar películas
más rápido. Y en el 99 con el sistema de la suscripción mensual, en el que los usuarios podían acceder a alquileres de DVD ilimitados a un precio muy bajo. Y ahí pasa la movilidad de vía streaming, digamos. En el año 2000, una de las novedades más importantes que hizo para esta evolución que hizo en este sistema, en esta industria, fue la incorporación de un sistema de calificación y recomendación por los usuarios. Esto ayudó a evolucionar que servía referente de consumo para otros. De hecho, esta movilidad, como todos tenemos, bueno, casi todos, todavía se mantiene y se perfecciona cada día más y más. Y además de distribuidor y exhibidor, estos últimos años, a partir de 2010 creo que empezó, se convirtió en productor de contenidos propios, que hacía sus propias películas y series también. Después, las ventajas competitivas, y más que nada, era la cantidad de suscriptores que tenía. Ya tener... Ahora pasar lo siguiente. Bueno. La cantidad de suscriptores que tenía. Después, el marketing, como verán, casi todas las smarts tienen el control, tienen el coso de Netflix. Ya para entrar, esa es una característica que tiene. El precio-calidad que ofrecía, la verdad que era muy bueno, eran precios bajos, por la calidad que traía el sistema. Y después los competidores sí tiene bastantes. Ahí tienen Amazon Prime, Apple, Hulu y Disney, que últimamente Disney, ahora en noviembre, si no me equivoco, saca su propia red, y saca ahí Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, todo eso de la base de Netflix, y se lo lleva a su propia base. Eso. Bien. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, a mí me toca la pregunta 4. ¿Cuál es el problema que se intenta mitigar con las regulaciones del monopolio? ¿Qué tipo de regulaciones existe? ¿Y cómo impacta esto en el mercado, no? Bueno, el monopolio natural plantea un dilema. El dilema es, al generar economía de escala, produce al costo más bajo posible, debido claramente al poder del mercado. Hola. Debido al poder del mercado, esto tiene un incentivo para aumentar el precio por encima del precio competitivo y producir muy poco. Así operar en el interés propio del monopolio y no en el interés social. Bueno, estas regulaciones no son 100% seguras. Hay dos tipos de teorías acerca de cómo funcionan realmente estas regulaciones. Tenemos la teoría del interés social y la teoría de la captura. La teoría de la captura es la que expresa que la regulación sirve al interés propio del conductor, quien luego captura al organismo regulado y así maximiza su economía. Y por lo segundo tenemos la teoría del interés social. Esta lo que hace es afirmar que el proceso político y regulador busca la ineficiencia, por lo que introduce una regulación que elimina la pérdida irrecuperable y asigna los recursos de manera eficiente. Bueno, tenemos 4 tipos de regulaciones, como dice ahí en la diapositiva. Tenemos la regla de fijación de precios según el costo marginal. Esta lo que quiere decir es que la cantidad de demandadas a un precio igual al costo marginal es la cantidad eficiente. Por decirlo de otra manera, es la cantidad a la que el beneficio marginal es igual al costo marginal. Está bien. Esta parte sí, ahí estás bien en el formato teórico. Ahora, a mí lo que me interesa es pasarlo a esta parte, porque esta parte está en el libro. Ahí lo que me interesa que ustedes identifiquen es el tipo de modalidad de regulación, en qué está fundado, para relacionarlo con las preguntas siguientes. ¿Ok? Está bien, sí. Bueno, después tenemos la regla de fijación de precios según el costo promedio.
Y después tenemos la regulación de tasa de rendimiento, que esta es la regulación, hace que la empresa justifique sus precios mostrando que su rendimiento sobre el capital no exceda una tasa meta, ¿no? Meta específica. Y después, por último, tenemos la regulación de precios tope. Esta, como dice la regulación, es un precio tope que le pone el Estado para que la empresa tenga unas ganas o iniciativo para operar eficientemente y mantener los costos bajos. Y así no poder aprovecharse de los consumidores. A ver, Manu, si podés pasar. Bueno, acá vemos cómo este es el ejemplo del libro de un cable de televisor que, nada, esto lo que hace, acá estamos viendo la regla de fijación de precios según el costo marginal. Esto sin la regulación del precio según el costo marginal, tenemos que la empresa le brinda servicios a 5 millones de familias a 60 dólares el mes. Y si con esto le ponemos la regulación de la fijación de precios según el costo marginal, a 10 dólares se ve que le puede llegar a brindar a 10 millones de familias. Y no tiene utilidades económicas. La próxima. Manuel. Está claro, de nuevo, yo voy sobre lo que te comentaba recién. Tratemos de ir avanzando rápido. Bien, avancemos. Vamos, está bien. Manuel, a ver si vas vos, pasamos a la quinta. Sí, ahí en la quinta pregunta, la pregunta era si Netflix era regulado mundialmente y si era aplicable dicha regulación. Nosotros creemos que no es regulado mundialmente, ya que siendo una empresa de tal tamaño creemos que se dificulta esa regulación, pero que sí posee regulaciones en distintos países en los que ofrece un servicio muy grande a un costo muy pequeño, y en algunos países en los que buscan que estas ganancias que obtiene Netflix sean reinvertidas dentro del país donde se generaron, y con estas regulaciones Netflix se ve con la necesidad de seguir produciendo contenido para seguir atrayendo suscriptores y así poder maximizar su economía. Y la segunda parte de la pregunta es, según la nota, si Netflix era una fuerza de bien o mal, y con respecto a la nota creemos que Netflix puede ser considerado una fuerza del bien, ya que el servicio que brinda no busca el éxito a toda costa, sino que, como dice Red Hastings en la charla TED, ellos hablan de generar no generar una adicción al servicio, sino generar en los consumidores una sensación de satisfacción al consumir una serie o una película, y que al final, este tiempo utilizado al final no sea tiempo perdido, sino tiempo disfrutado, ya sea solo o acompañado. Su objetivo principal es ser una opción dentro de las elecciones de la gente al encontrarse con un tiempo libre, y que esa opción tenga la variedad suficiente para cubrir todos los estados de ánimos que puede llegar a tener la gente. Creemos que este servicio puede tener algunas características de una fuerza del mal, ya que en mucha gente puede llegar a generar una especie de adicción al consumo mayor al que desean. Por ejemplo, vos te sentás a ver 2 horas de una serie y terminás consumiendo 4, eso no está bueno, pero no es el objetivo principal que mantiene la empresa. Ok. Y ahí termina. Bien. En algún otro punto también, a veces en algunos lugares lo que plantean es que la oferta de contenido se vuelve una oferta de contenido que por ahí no necesariamente respeta los contenidos locales de cada uno de los países. Sin embargo, esto también es del lado de los propios productores de Netflix que han trabajado bastante en la generación de contenido con los distintos países y con los distintos mercados, en tanto en cuanto tengan cierta relevancia, ¿no? Claro. Así que, bueno, nada, esta es la idea, era compartir con ustedes un trabajo de este estilo. Espero que les haya gustado.
Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Estuvo, Sí, y estuvo bueno. lo mejor creo que fue la charla TED y el cierre que le da Rex Hastings hablando de que él utilizaba sus ganancias con otro fin principal. Sí, después, totalmente. Así que bueno, no mucho más. No sé si tienen alguna duda o algo más como para que quede, si no cerramos la grabación. Yo tengo una pregunta de cómo sería una regulación mundial en una empresa de ese tamaño. La regulación no necesariamente tiene que ser mundial, pueden ser regulaciones locales, pueden ser Mm. regulaciones locales que se establezcan para poner una cierta cantidad de cuota de mercado o ciertas cosas. Ahí el grupo de compañeros de ustedes mencionaba el caso de Francia, donde se buscaba de alguna manera poner ciertos condicionantes y obligar a que haya contenido local, contenido francés o lo que sea. Hay iniciativas en algunos mercados de este estilo. La pregunta es si ese tipo de conductas tiene o no tiene fundamento teórico, o si es simplemente una cuestión de decisión de los gobiernos que va más allá de la eficiencia económica o del respeto de las decisiones de cada uno de los individuos. Ese es el punto como para discutir. Ahora, como desde el punto de vista formal, podés hacerlo. ¿Sí? Los gobiernos Claro, pueden hacerlo. ¿Sí? ok. Bien, cerramos acá la grabación.